Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy vamos a hablarle o voy a hablarle de un personaje de la alta dirección del partido. Un personaje que a pesar del puesto que ocupa se habla muy poco de él. La prensa le dedica muy poco espacio, en las redes mucho menos. Y me estoy refiriendo al vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Y aquí haré una anécdota porque a Valdés Mesa, como ministro de Trabajo y Seguridad Social que fue, lo sustituye Alfredo Morales Cartaya. Y vamos a decir algo que pasó cuando Fidel, en aquellas ridículas reuniones a teatro lleno en el Carlos Mar o en el Lázaro Peña, enseñaba a las mujeres cubanas ay madre mía, a cocinar con las ollas arroceras, donde dijo que había puesto al gallego Fernández a ver no cuál era el mejor arroz, sino cuál rendía más y cuál era el más barato. Son cosas ridículas. Cuando vimos a las personas aplaudir cuando entraba un carrito con las ollas de presión y otros pequeños efectos electrodomésticos, la ridiculez al máximo. Bueno, en una de esas reuniones, Fidel llama a Morales Cartaya, en aquel momento ministro de Trabajo y Seguridad Social. El hombre se demoraba y el Fidel le dio un agitón, como yo dije en un escrito, agitón nivel presidente. Le dijo que se apurara. Eso generó un grupo de críticas entre la población. El otro día vino Fidel supuestamente a pedir disculpas y terminó su disculpa dando una muestra de que no hay racismo, que no existía racismo en el pensamiento de Fidel. Y le dijo, bueno, pero a pesar de todo, tiene que agradecerle a la revolución que siendo negro es ministro. Ahí tienen la muestra de ese Fidel intolerante, insoportable. Y bueno, me imagino que de paso estaba tocando también a Valdés Mesa, porque es negro, afrodescendiente, una palabra que bueno, se usa. Pero bueno, cada cual. Yo pienso que el racismo no va en que usted utilice la palabra negro o afrodescendiente, va en el tono en que diga, la emplee, pero bueno, hay que decir afrodescendiente para no ofender a nadie. Disculpen a aquellos que se hayan sentido ofendidos por decir que Cartaya y Valdés Mesa son negros. Bien, ahora para hablar de Valdés Mesa, que también fue secretario general de la CTC, miembro del Buró Político y bueno, ahora vicepresidente, se supone que es el segundo cargo más importante en el país, porque el primero sin cargo es Raúl, el segundo es el secretario del partido y el presidente designado, y en este caso él sería por cargo el segundo, pero por realidad el tercero, pero tampoco así lo es. Bien, voy a auxiliarme de un trabajo de Cubanet que se publicó el 18 de mayo de 2020, va a ser ya 7 años. Valdés Mesa estaba visitando un lugar donde se estaba montando un molino para procesar harina, o sea, procesar yuca y obtener harina, para ir sustituyendo en nuestro pan la harina de trigo por la harina de yuca. Este molino costaba $1.000.000, procesaba 3.5 toneladas de yuca diaria para obtener una de harina de yuca, de esta harina. Y vamos a ver un poco los números. A mí me gusta hablar de números. Cuba en aquellos momentos compraba 800.000 toneladas de harina de trigo para el consumo del país. Vamos a suponer que se pudiera sustituir la mitad del consumo de harina de trigo por harina de yuca. Habría que sembrar, señores, para estas 400.000 toneladas, había que cosechar 1.400.000 toneladas de yuca. Es cosechar, no sembrar. Sembrar había que sembrar, no sé qué cantidad de terrenos, qué cantidad de hectáreas, cuál la preparación de la tierra, bueno, todo lo que cuelga al hacer este incremento bestial en la producción de yuca en el país, más teniendo en cuenta los bajos rendimientos que tiene
la producción agrícola cubana en todos los cultivos, ya sea papa, yuca, caña, malanga, en lo que sea. Son los rendimientos por hectárea más bajos del mundo, con un 60, 70 y hasta 80% de productividad menos que el mundo. Bueno, para procesar estas 400.000 toneladas de harina de trigo se necesitarían alrededor de 1.200 molinos como este. O sea, habría que hacer una inversión de 1.200 millones de dólares. No se ha hablado más de estos molinos, pero veamos algo acá que es interesante, porque están las contradicciones que no se ponen de acuerdo. Dice Valdés Mesa, y lo publican en este trabajo de Cubanet, dice: nosotros no vamos a poder producir trigo en el país, pero sí yuca, y es una variante loable. Bravo, seguro que él no iba a comer de ese pan con harina de yuca, a menos que le gustara el casabe. Y entonces esto entra en contradicción con la eminencia, el presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, cuando hace unos años atrás descubrió por qué en Cuba no se cultivaba trigo. Sacó un edicto de un rey de España, ni recuerdo cuál es, que tenía como 200 años por lo menos de viejo, donde este hombre prohibía sembrar trigo en Cuba para no afectar a los productores españoles. Entonces, por eso es que en Cuba no se cultiva el trigo, no porque no se produzca. Ahora dice Valdés Mesa que en Cuba no se puede producir trigo, pero sí yuca. Bueno, son las contradicciones que siempre han existido en todo lo que esta gente hace. Vamos a ver acá, porque Valdés Mesa dejó la yuca a un lado, dejó los molinos de trigo, está atendiendo como vicepresidente de la agricultura. Bueno, ahí tenemos que ver los resultados. El vicepresidente de un país atendiendo a la agricultura con los rendimientos más bajos del mundo, con los precios más caros del mundo, con el desabastecimiento bestial que sufre el país en todos los aspectos. Entonces, oigamos acá a este hombre, a Valdés Mesa, ¿no? Hablando de la producción de arroz en Cuba. Escuchen acá a este hombre. Buen Pinar del Río. El estímulo hoy a sembrar arroz en este país es la alta demanda que tenemos de arroz, porque lo comemos por la mañana y por la tarde. Por la mañana. El resto de los alimentos, ¿no?, acompañan el arroz. Hay que el arroz nos acompaña. Escúchenlo, qué interesante esto. El poco proteína, la fruta, la vianda, los vegetales acompañan el arroz, pero comemos arroz tarde y mañana. Y es lo que más el país gasta en las importaciones que hacemos para dar la canasta familiar normal. Entonces esto hay que meterle de verdad con el corazón. Sí, claro. Está hablando ahora del cultivo de arroz. Descubrió Valdés Mesa que los cubanos comemos mucho arroz y que el arroz no acompaña a nadie, todo acompaña al arroz. Yo estoy convencido que si en lugar de arroz los cubanos tuvieran papa, malanga, boniato, carne de todo tipo, frutas, tal vez disminuirían un poco el consumo de arroz, pero bueno, es la base de la alimentación del cubano, así ha sido durante años. Pero oigan acá, para que ustedes vean el desastre del país en todos los órdenes de la economía, y no solo de la economía, de la vida, pero bueno, de la economía. Resulta que en 1958 la población cubana era alrededor de 6 millones de personas, un poquito más, pero vamos a hablar por 6 millones. Y en ese año se produjeron 256.000 toneladas de arroz en el país para satisfacer el 50% de las cerca de 508.000 toneladas de arroz que consumía la población cubana en esos momentos, en el 58. Basta señalar que Cuba era el tercer productor de arroz en América Latina, señores. Y voy a decirles una anécdota del pueblo donde yo me crié, donde estuve viviendo desde los 3 años hasta los 22 casi, Jovellanos. Ahí existían 2 molinos, he hablado de esto en otras ocasiones, 2 molinos que construyó Cecilio Mateo.
en el 55 termina el primero y en el 58, principios del 58, termina el segundo molino. Ya yo siendo mayor, dando 20, 21 años, porque esos molinos cuando se construyeron yo era un niño, le dije a Cecilio, Cecilio, ¿para qué tú montaste el segundo molino si no lo utilizaste? Dice, no lo utilicé porque llegó la revolución. Pero nosotros, los productores de arroz, los molineros, por lo menos en esta provincia, ya habíamos hablado, y se estaba haciendo en otras provincias, habíamos hablado con los cosechadores para financiarlo. En el caso nuestro, de la provincia de Matanzas, se iba a incrementar la producción en la zona de Hoyo Colorado, una zona que productora de arroz, y ya se iban a preparar más tierras y demás para cosechar arroz allí. Esto pertenecía a la antigua provincia de Las Villas, y en los alrededores de la Ciénega de Zapata también se iba a hacer este trabajo. Dice, porque pensábamos, los planes eran, me decía Cecilio, que para mediados de la década del 60 ya Cuba se autoabasteciera de arroz. Eran los planes. Y se pensaba que para finales de esa década o principios de la década del 70, Cuba pudiera exportar arroz hacia el Caribe. Porque, lo voy a decir, Cuba era exportadora de alimentos. Y busquen la información por ahí que sí lo era. Entonces, bueno, vemos lo que se produjo en este año 1958, 255.000 toneladas de arroz. Entonces veamos acá, en el 2019, 61 años después de una revolución que se hizo para desarrollar el país, para darle más calidad de vida al cubano, para darle libertad, para darle una economía buena, una educación. Bueno, en ese año 2019 solo se produjeron 246.000 toneladas métricas de arroz. O sea, 60 años después Cuba produce 9.000 toneladas menos de arroz que en esa época. Para una producción, estas 246.000 eran para una población de alrededor de 11 millones. O sea, solo garantizaba un 27% del consumo de la población. Y cuando hablo del consumo de la población me estoy refiriendo a lo que la gente necesitaba comer y lo que comía el cubano, no a lo que le daban por la cuota, que siempre fue una minucia, y ahora mucho menos. Ya en el 19 era un desastre el arroz que se le daba al cubano. Entonces, ahí tienen una comparación de cómo ha avanzado la revolución en este aspecto también. Veamos ahora, oigamos este pequeño pedazo que le falta a Valdés Mesa en el video que cogí de las redes, creo que fue de Mario J. Pentón. Termina con lo que parece un chiste. Oigámoslo. Y a cortar los plazos podemos hacerlo. Disponemos de la tierra, tenemos agua, tenemos infraestructura. Y hay que usarla. ¿Qué nos falta a nosotros? La divisa. Están oyendo. Tenemos las tierras, tenemos la infraestructura, lo tenemos todo, pero nos falta la divisa. Un chiste. ¿Para qué tú me dices que lo tienes todo si te falta lo fundamental? La divisa, la maldita divisa. Y entonces, por eso digo que es un chiste. Y escuchen el final, que es un chiste mayor todavía, para reírse. Cuando estos personajes hablan, parece que mientras más alto es el cargo, más tonterías piensan y más tonterías dicen. Bueno, el ejemplo está en el hombre de la limonada, en el designado Díaz-Canel. Vamos a terminar de oír acá a Valdés Mesa. Para tener divisa hay que exportar más. El país está en la necesidad de exportar. Ir cambiando nuestra cultura de importadores a exportadores. Nuestros jubilados. O sea, está hablando de que como no hay divisa hay que exportar más. Señores, para exportar más hay que producir más. Como usted, un país cuya economía no es capaz, y cuya agricultura, vamos a hablar de eso, no es capaz de darle el alimento que necesita la población, que es fundamental, alimentar a su población, que su población esté alimentada, que no tenga que hacer cola, que no tenga que comprar esos altos precios, que no tenga que dejar de desayunar y la mayoría de almorzar y hacer una comida al día,
que pasen hambre, que pasen cola. Si usted no es capaz de resolver eso primero, ¿cómo usted va a pensar en exportar? ¿Qué va a exportar? Lo que no produce, lo que no tiene. Esta gente son genios. Lástima, como siempre, aquí la gente oye y calla para preguntarle, bueno, ¿cómo vamos a producir más? Si usted dice que falta divisa y para exportar hay que producir más, o es que piensa que la poca mierda, hablando en plata, este hombre que se le da al cubano, vamos a dejársela de dar para dedicarnos a exportarla, porque además la exportación no solo requiere de cantidades, requiere de calidades, para reír estas personas que están viviendo a costas del pueblo cubano y le siguen surgiendo ideas como la de la harina de trigo, que ya ni se habla, de harina de yuca, que ya ni se habla, y ahora, bueno, hablando de producir para exportar, para producir arroz. Hay que reírse para no llorar y la situación actualmente en Cuba es penosa. Los cortes de electricidad son bestiales. Hoy amaneció el país paralizado, sin clases, sin trabajo, sin transporte. Es un desastre y hace un tiempo atrás lo dije. Los problemas de la producción de energía eléctrica en Cuba no tienen solución bajo este régimen, bajo la dictadura comunista, castrista que existe en el país. Un saludo a todos. Hasta la próxima.